Muy buen día, estoy aquí otra vez con ustedes, soy el doctor Juan Carlos Acosta Villarreal. Vamos a ver ahora el tema de insuficiencia aórtica, un tema bastante preguntado tanto en nacional como pues en exámenes generales de eh, lo que es la materia de cardiología. Es un tema que es relativamente corto, los puntos que se van a preguntar son muy puntuales, muy específicos, pero es importante comprenderlo para poder tenerlo, los conceptos pues bien aprendidos y de esa manera contestar adecuadamente las evaluaciones que se nos pongan enfrente. Solamente recordarles la página www.doghouse.com, doghouse sin la e al final y todo pegado. Ahí están mis servicios de consulta a domicilio en lo que es el estado de Nuevo León, los municipios de Monterrey, Guadalupe, San Nicolás y San Pedro. Solamente pues para hacer la promoción, pero vamos a pasar directamente al tema ya sin más preámbulo. Eh, para empezar, por la insuficiencia aórtica, ¿a qué se refiere? Pues a lo que se refiere es efectivamente a la incapacidad de la válvula aórtica de cerrarse adecuadamente, y esto lo que provoca es un reflujo, o sea, hace que la sangre fluya de vuelta dentro del ventrículo izquierdo en vez de fluir hacia todo el cuerpo como debería de ser. Entonces, esto se debe a lo que es que hay una válvula aórtica ahí debilitada, y esto es lo que provoca que no cierre adecuadamente, y por esta abertura hay un reflujo de la sangre nuevamente hacia el ventrículo izquierdo. En vez de fluir hacia acá, hacia arriba y fluir de ahí a toda la circulación general, la sangre se regresa a lo que es el ventrículo izquierdo y provoca los efectos que vamos a ver a continuación. Y aquí está, digamos, el concepto ya de una manera también más eh, completa, que se refiere a la apertura incompleta de la válvula aórtica durante la diástole. Entonces, o sea, en lo que es la fase de llenado. Por lo que durante esta fase, pues el ventrículo izquierdo va a recibir sangre de la aurícula izquierda, además de lo que es el reflujo de la aorta, lo que va a provocar pues, la sobrecarga diastólica. O sea, además de lo que es la fase de llenado normal, va a tener la sangre que viene de este reflujo a causa de la insuficiencia aórtica. Y esto lo que va a provocar pues es una sobrecarga del ventrículo, que a esto se le llama la sobrecarga diastólica. Y como dice acá, esto va a conducir a una dilatación de la cavidad, o sea, el ventrículo izquierdo, que debe expulsar un volumen sistólico mayor por consecuencia. Entonces, ¿qué vamos a escuchar? Lo que vamos a escuchar es un soplo diastólico de regurgitación en lo que es específicamente el foco aórtico, que se va a encontrar, digamos, en lo que es el cuarto espacio intercostal hacia el segundo espacio intercostal, perdón, del lado derecho. Es ahí donde se encuentra el foco aórtico. Y eso especialmente con el paciente sentado o inclinado hacia adelante. Y aquí es como se escucharía lo que es el soplo diastólico, es así que digamos la intensidad del sonido, que es así una gran turbulencia, o digamos una gran apertura, que conforme va pasándose va disminuyéndose consecuentemente. O sea, va primero a una gran amplitud y luego se va reduciendo. Bueno, acá se ve muy amplio, se ve así como que es un tiempo bastante considerable, pero en realidad es un tiempo muy corto. O sea, más bien se va a escuchar como que aumenta súbitamente de forma importante y luego se reduce rápidamente. Es la forma en que se escucharía este soplo. Ahora tenemos acá que las causas más frecuentes de insuficiencia aórtica viene siendo lo que es la fiebre reumática, la sífilis y la endocarditis infecciosa. Sin embargo, también existen otras causas, como pueden ser, por ejemplo, pues lo que es la válvula biscúspide congénita. Bueno, sí, la endocarditis, pues que sí es importante también, además de la cardiopatía reumática, evidentemente, pero también tenemos lo que es el síndrome de Marfan, que aunque es raro, es otra de las causas también, bueno, lo que se refiere es que si el paciente tiene síndrome de Marfan, es muy probable que llegue a desarrollar una insuficiencia aórtica por esta causa.
o tiene una alta morbilidad en estos tipos de pacientes. Igualmente, si existe una disección aórtica, pues también, por consiguiente, también llega a haber una insuficiencia aórtica. Igual también está la espondilitis anquilosante o la artritis reactiva. Y pues sí, también está lo que es la sífilis, aunque no es una causa propiamente común, pero sí existe el riesgo de que un paciente con sífilis pues, pueda desarrollar insuficiencia aórtica como complicación. Bueno, vamos al siguiente. Y acá está que todas las enfermedades reumatológicas que afectan a la válvula aórtica pues sí suelen provocar insuficiencia, pero solamente hay una que no, que es la enfermedad de Payet. Esta enfermedad no va a provocar insuficiencia aórtica, lo que provoca es lo contrario, una estenosis aórtica. Cuando toquemos el tema de estenosis aórtica vamos a ver este concepto un poco más a fondo, pero hasta ahorita lo único importante es considerar esto, que si se llega a mencionar la enfermedad de Payet, esta enfermedad, no pueden poner así como que todas estas enfermedades provocan insuficiencia aórtica, excepto, y si ponen la enfermedad de Payet, pues esa es la respuesta correcta, porque es excepto, esta no provoca insuficiencia aórtica, sino estenosis aórtica. Y a veces sí es una pregunta que se llega a preguntar, es de las preguntas más difíciles, pero si llegan a hacer la pregunta en los exámenes. Tenemos acá lo que son los soplos. Los soplos de las valvulopatías pueden ser sistólicos o pueden ser diastólicos. Entonces, dentro de los sistólicos tenemos el de la estenosis aórtica. Este soplo es áspero y se irradia hacia lo que son las carótidas, o sea, hacia el cuello. La insuficiencia mitral es un soplo que es agudo y se irradia hacia las axilas, o hacia una axila, bueno, en este caso la axila del lado izquierdo. Lo que es los soplos diastólicos viene siendo el que estamos tocando ahorita, es la insuficiencia aórtica, que se describe como de tipo aspirativo. Haz cuenta que se escucha como una especie de succión rápida y se irradia hacia lo que es el ápex. Diferente a la estenosis mitral, que este es más como un retumbo, retumba demasiado y se irradia hacia el ápex. Esto es más como un ruido más como de aspiración, como de succión, vamos a decirlo así. Y a este soplo en particular se le llama el soplo de Austin Flint, que se refiere a lo que es un soplo que es el flujo regurgitante de tipo diastólico, que se presenta de forma temprana y va en decreciendo. Y como había mencionado, se irradia en lo que es el ápex. Y este puede aumentar si el paciente lo hacemos hacia adelante y le decimos que expire, o sea, que saque el aire. Y de esa forma es que sacando el aire se escucha de forma más evidente, y esta es la forma en que se va a escuchar. Va a aparecer como un flujo ahí regurgitante, como se ve aquí, pero que va a irse reduciendo conforme se va, bueno, o sea, va empezando ahí con un flujo ahí de regurgitación, como vimos en la imagen anterior, y luego se va a ir reduciendo. Y este es muy característico de lo que es la insuficiencia aórtica. Acá está, o sea, ahí en el foco órtico pues se va a escuchar este sonido regurgitante que se va a ir reduciendo conforme va pasando el periodo diastólico. Y puede escucharse inclusive también como un soplo proto mesodiastólico, pero en el foco mitral. Y se va a escuchar un poco menos intenso, pero con las mismas características, que es de un sonido regurgitante. Y a esto se le llama el soplo de Austin Flint. Hay que considerar también que en la presentación aguda, al menos, de insuficiencia aórtica, es muy frecuente que aparezca un edema pulmonar de forma abrupta, mientras que en la presentación crónica suele ser asintomática hasta la mitad de la vida, o sea, hasta que ya el paciente llega a lo que es los 50 años, ahí empieza a desarrollar síntomas de insuficiencia cardíaca izquierda, pero es hasta ese momento. Mientras el paciente está aparentemente sintomático en su presentación crónica. Mientras que la presentación aguda, la forma en que la vamos a ver más característica es porque se va a desarrollar ahí un edema pulmonar importante y de forma muy abrupta.
Pero bueno, acá lo importante de esta imagen es el soplo, que es un soplo, pues como estamos viendo, es solo diastólico, o sea, dura durante toda la diástole, pero va decreciendo, o sea, va reduciéndose, es un tono suave y agudo, este, y cuando es trónico, bueno, esto es insuficiencia aórtica, que es más particularmente trónica, pero en ocasiones se puede acompañar de lo que es el sonido que es vibrante, diastólico y es de tipo apical, pero es un poquito más grave el sonido, que a esto es a lo que se refiere el soplo de Austin Flint. Y esto se ve más en pacientes que no son del tipo reumático. Eh, el soplo inclusive puede llegar a ser corto o inclusive inaudible, como se muestra acá, pero es áspero. O sea, sí es aunque se escuche poco, sí llega a ser un ruido ahí bastante característico. Entonces esto es lo importante aquí al caso. Hay veces que puede llegar a haber ahí un pulso, Magnus Celer et Altus, o sea, eso se le llama que es un pulso hipercinético, y en ocasiones este pulso puede ser disferiens. Básicamente hay un pulso que va, digamos, eh, igual que digamos, va decreciendo, o sea, se siente de forma muy magna, o se siente de forma como un pulso intenso, digamos, el toque se siente en lo que es cuando hacemos ahí el pulso radial o cubital, se puede sentir ahí en la muñeca el pulso bastante, vaya, vamos a sentir lo que es el tacto, muy intenso, pero que rápidamente se ablanda o se hace suave. Eso digamos que es una de las características de este pulso. Va a irse disminuyendo. eh, y bueno, digamos que es un pulso como le llaman se le llama, si bien recuerdo, de martillo en agua. Que creo que más adelante se explican cómo se siente esto del pulso de martillo en agua. Pero vamos a verlo aquí en las siguientes imágenes. Y bueno, ahí está, lo que es el pulso de Corrigan. Que el pulso de Corrigan se refiere a lo que es un pulso con elevación y caída rápida. O sea, se refiere al impulso carotidio que se siente en lo que es o sea, el pulso de Corrigan se siente en lo que son más en las que son las carótidas, y va con un aumento rápido seguido de una disminución rápida. Sí, o sea, es una elevación y caída rápida del pulso. Y eso se le llama el pulso de Corrigan. Y es muy característico cuando hay una insuficiencia aórtica grave. Y esto es una pregunta, digamos, muy frecuente en lo que son los exámenes. Y a este pulso de Corrigan también se le llama de martillo de agua. ¿Por qué? Porque es con un aumento súbito y colapso rápido de este mismo pulso. Igualmente tenemos lo que es el signo de Müller, que esto es cuando existe una úvula pulsátil, y está el signo de Kinke, que son pulsaciones visibles en las uñas cuando se les comprime. Siendo como algo así como pulsiones capilares que se ven por debajo de la uña. Entonces, a eso se refiere, o sea, son pulsaciones que se ven, son visibles en las uñas o debajo de las uñas, pero es cuando se comprimen estas uñas, y a eso se llama el signo de Kink. Tenemos otro tipo bueno, acá de hecho está lo que es los signos que se ven, que entre ellos está, como les comentaba, el pulso de Kink, que son las pulsaciones capilares en la uña o por debajo de la uña. Está también lo que es el signo de Traub, que este es un ruido como en pistoletazo, que se siente en lo que es la arteria femoral, si se escucha ahí con un estetoscopio o más con lo que es un codoppler. Y lo que es el signo de Turosies, que es un soplo que es oscilatorio y se siente al comprimir la arteria femoral con el estetoscopio. ¿Okay?
Es como un soplo de tipo diastólico que se va a escuchar sobre la arteria femoral al comprimirla parcialmente. A eso se refiere. También existe lo que es el signo de Landolfi, que fue recientemente estudiado. Esto se platicó en lo que es un artículo de New England Journal of Medicine. Acá está lo que es la referencia, que fue en el año 2019. eh, y aquí está lo que es el capítulo de la revista, lo que es el 381, 29. Y se refería a lo que es la dilatación y constricción de las pupilas que se sincronizan con el latido cardíaco. O sea, al mismo momento en que ocurre el latido cardíaco, ocurre también una dilatación y constricción de las pupilas que se sincroniza con el latido cardíaco. Esto, y este hallazgo se vio en pacientes con insuficiencia aórtica severa, que es a su vez una manifestación pues, de la presión que está muy amplia del pulso y lo que es a la vez el gran volumen latido que hay en estos pacientes, o sea, la gran cantidad de volumen que existe en lo que es el ventrículo y por tanto la gran presión que ejerce en todo el cuerpo que hace que inclusive las pupilas lleven al mismo ritmo del corazón, o sea, se de la dilatación y la constricción sincronizado totalmente con el latido cardíaco. Entonces, esto es lo que marca, digamos, cuando ya hay una insuficiencia aórtica severa. Y a esto se le llama el signo de Landolfi, que es un hallazgo, digamos, este, eh, recientemente descrito, digamos que pues tiene un año de ser descrito en la New England Journal of Medicine. Y pues una pregunta que ahí pues pueda sacar de onda o que pueda así como que sea una pregunta nueva o así como que actualizada, pero bueno, acá pues se las presento para que tengan el dato y pues si se llega a preguntar pues ya tengan ahí la información al respecto del signo de Landolfi. Ahora, la insuficiencia aórtica está dentro de las causas de cardiomegalia importante o inclusive masiva en una radiografía de tórax. Si tú ves una cardiomegalia importante en una radiografía, pues puedes sospechar inmediatamente que el paciente tiene insuficiencia cardíaca congestiva y que esa consecuencia a su vez de una insuficiencia aórtica ya sea grave o digamos de reciente diagnóstico, pero que digamos al menos ya cumple más del año con el diagnóstico. Y si es porque estas insuficiencias pueden desarrollar rápidamente, o sea, sin que sea tanto el tiempo en que esté diagnosticado, una cardiomegalia bastante importante. Pero las otras enfermedades que también pueden causar esto es un derrame pericárdico, un Epstein o una enfermedad mitrotricuspidia, o sea que tenga falla de estas dos válvulas del lado eh, de las dos, bueno, tanto el lado izquierdo como el lado derecho. Y al combinarse, digamos, la falla de válvulas mitral y tricuspidia, pues sí, dan un efecto también de congestivo y, pues es lo que va a causar ahí la visualización de la cardiomegalia. Pero digamos que la causa más frecuente de ver esto, pues sin duda es la insuficiencia aórtica. En lo que es, por ejemplo, un electrocardiograma, pues lo que se va a ver es una evidencia de una hipertrofia ventricular izquierda, pues lo mismo, pues como está el ventrículo sobrecargado, pues lo que vamos a observar pues es una hipertrofia ventricular izquierda evidente en un electrocardiograma. Ahora, que si se toma lo que es una ecografía Doppler, pues eso ya confirma el diagnóstico. E inclusive puede estimarnos la gravedad del asunto. Entonces, pues claro que una ecografía Doppler pues es una de las vías más rápidas y más efectivas de hacer el diagnóstico de insuficiencia de tipo aórtico. Mm, El objetivo del tratamiento en lo que es la insuficiencia aórtica aguda va a ser reducir la presión del ventrículo izquierdo, o sea, reducir esta presión que se da por este exceso de volumen, pues se busca ayudar al corazón a que se reduzca esta presión que va a llevar a una hipertrofia del ventrículo izquierdo y pues por tanto una insuficiencia cardíaca
congestiva. Entonces lo que se busca es al menos retardar que pase este acontecimiento. Igualmente evitar lo que es la congestión pulmonar o reducirla en lo más posible porque como les había comentado, una de las manifestaciones más comunes, sobre todo en la presentación aguda en la insuficiencia aórtica, es una aparición abrupta de edema pulmonar, que es a consecuencia directa de este exceso de volumen que estamos hablando. Entonces, lo que se busca con los tratamientos también es reducir esta congestión pulmonar y a la vez también reducir la poscarga, o sea, reducir el trabajo que tiene que hacer el corazón para poder bombear este exceso de volumen. Entonces, se buscan medicamentos que ayuden al corazón a contraerse con mayor fuerza y a la vez con menos trabajo del músculo cardíaco, en particular del ventrículo izquierdo, para de esta manera retardar lo que es la presentación que va a llegar en algún momento, pero al menos retardarlo lo más posible, de la insuficiencia cardíaca congestiva a causa ya del desgaste de lo que es el ventrículo izquierdo. O sea, ya cuando el músculo cardíaco pues ya no ya está muy debilitado, muy trabajado por este exceso de volumen que está presentando a causa de la insuficiencia aórtica. Y ahora, lo que es la terapia quirúrgica que se da pues, por el reemplazo de la válvula, se va a reservar solo para casos que estén o muy sintomáticos o que haya evidencia de una fracción de eyección ventricular izquierda menor del 55%. Es importante también resaltar que los tratamientos con vasodilatadores, por decir un ejemplo, con el difedipino o los IECAS, no van a retrasar el paso hacia el reemplazo de válvula, ya sea en pacientes con insuficiencia aórtica ya sea leve o moderada. O sea, este tipo de medicamentos pues no van a ser realmente útiles, al menos para eso, para retrasar el paso hacia el reemplazo de válvula, no son útiles para este efecto. Ahora, estamos hablando ahí de lo que es la insuficiencia valvular crónica de tipo aórtico. Pues inclusive hay literaturas que se reservan para pacientes, como les comento, muy sintomáticos o inclusive con una fracción de eyección menor del 50% en lo que es la ecocardiografía, pero digamos que por consenso se establece ahí un porcentaje del 55%. Entonces se deja así, pero hay literaturas que sí te van a marcar que es inclusive menor de 50 cuando ya se decide lo que es la terapia de reemplazo. Eh, Entonces, bueno, esto es importante. Otra consideración importante es que cuando estamos hablando de insuficiencia aórtica, que es provocada por ya sea disección aórtica o una endocarditis, esa sí requiere un reemplazo quirúrgico de válvula inmediato. Son las únicas condiciones en que sí va a estar indicado de primera instancia el reemplazo valvular. Fuera de estas dos condiciones, que es la endocarditis o la disección aórtica, el tratamiento que se va a seguir es el médico en todos los pacientes. Y en lo que es al menos la atención pública, lo que vamos a ver más comúnmente recetado en este tipo de pacientes, pues es la dioxina, es el caballo de batalla de los cardiólogos en la atención pública. Y en la atención privada sí podemos ver ahí terapias ya sea con dobutamina, nitroprusiato, pero vamos a encontrar que lo más comúnmente recetado a este tipo de pacientes pues es la digoxina. Y aquí está lo que es un consenso de lo que hemos visto hasta ahora acerca del tema. Digamos que ya es propiamente una imagen donde se resume todo. Bueno, son dos imágenes en realidad, pero digamos que vamos a empezar con esta. Entonces, de lo que hemos visto hasta ahora, pues vimos que la insuficiencia aórtica, la fisiopatología se da porque hay una dilatación excéntrica del ventrículo izquierdo a causa de este volumen regurgitado que se da o lo que va a provocar es un aumento de la poscarga, aumento ahí de la bradicardia, aumento de lo que es el volumen telodiastólico y aumento también de la presión telodiastólica, que es pues tanto el volumen como la presión que se ejerce en lo que es el corazón, pues va a aumentar, particularmente en lo que es el ventrículo izquierdo. Y todo esto en conjunto va a provocar una disminución
pues el gasto cardíaco. O sea, va a provocar que disminuya el gasto cardíaco o digamos la eficiencia del corazón disminuye y a su vez poco a poco este corazón se va a hacer insuficiente, va a llegar a una insuficiencia cardíaca del tipo congestiva, que digamos es el final natural de este tipo de pacientes si es que no se les da un tipo de tratamiento para retardarlos. Pero digamos que este evento es algo inevitable en este tipo de pacientes, esto es lo que va a pasar finalmente. Ahí el objetivo del tratamiento, tanto quirúrgico como el tratamiento médico, es simplemente retardar que esto pase. Que va a pasar, pero digamos que se retarda lo más posible, ya que la consecuencia natural de esto, de todos estos efectos, pues es evidentemente ya una insuficiencia cardíaca de tipo congestivo. Ahora, en lo etiológico, pues tenemos lo que es los efectos que son por válvula, como puede ser la fiebre reumática, lo que les comentaba de lo que es cuando tenemos una válvula bicúspida congénita, igualmente cuando existe la endocarditis infecciosa o condiciones especiales como puede ser el síndrome de Marfan o el síndrome de los Danson, una espondilitis anquilosante, entre otros como el lupus. Y bueno, hay más enfermedades ahí, pues digamos que estas son las más comunes. Igualmente tenemos cuando existe una dilatación del anillo, que esto es cuando existe también el síndrome de Marfan, o una aortitis sifilítica, o sea, la sífilis, que es otra de las causas, o cuando existe una disección aórtica del tipo A, que es lo que comentábamos, que también puede provocar ahí la insuficiencia aórtica inmediata. Y en este tipo de pacientes con disección aórtica del tipo A o el 2AK, que es una endocarditis severa, en este tipo de pacientes que llegan a insuficiencia aórtica, eso sí requieren un reemplazo valvular inmediato de tipo quirúrgico. Y son las únicas condiciones en que se va a requerir este reemplazo inmediato eh, por vía quirúrgica. Todos los demás pacientes, la primera línea pues es el tratamiento médico. Acá está lo que les comentaba, lo que es el pulso Magnus Ceder Altus, que es el pulso que vamos a encontrar, que es un pulso que es áspero, que es intenso, se siente como un soplo en regurgitación y que va a ir decreciendo, o sea, se va a sentir alto y luego inmediatamente va a bajar. Y en la auscultación pues vamos a encontrar lo que les comentaba, que es un soplo diastólico decreciente, y que a ese va a ser más evidente cuando el paciente se inclina hacia adelante y expira. Entonces, ahí está lo que es el soplo de Austin Flint, que es un soplo protodiastólico y que persiste como un choque o un sonido de choque chorro o choque, bueno, como una turbulencia, vamos a decir, ahí en la válvula mitral o en el foco mitral, que también se puede escuchar este soplo de Austin Flint que comentábamos. Eh, Igualmente, pues estamos acá que existe lo que es la dilatación del ventrículo izquierdo. Vamos a encontrar ahí un defecto de coaptación acá, lo que es la anatomía valvular. Podemos encontrar acá lo que es un anillo que puede ser menor de 29 centímetros o senos de Valsalva menores de 37, si está la unión sino tubular menor de 32 o si está la aorta ascendente proximal en menos de 34 centímetros. Estas son las medidas en lo que es el ecocardiograma. Podemos encontrar también ahí un Doppler en donde se observa lo que es eh, la turbulencia que comentábamos ahí en lo que es el soplo que tenemos ahí característico de la insuficiencia aórtica. Eh, Igualmente podemos ver ahí una vena contracta o un área de orificio que regurgita mayor de 30 milímetros o un volumen de latido mayor de 60 mililitros. Entonces estas digamos que son las características que vamos a encontrar en un ecocardiograma. Pero como les comentaba, podemos ahí también hacer algún electrocardiograma, que lo que vamos a encontrar es evidencia de hipertrofia del ventrículo izquierdo
o una radiografía de tórax donde vamos a encontrar ahí lo que es una cardiomegalia importante, o unas cavidades izquierdas con congestión. Inclusive también podemos encontrar datos de tema pulmonar, congestión pulmonar en cierto tipo de pacientes, sobre todo los que tienen la insuficiencia aórtica con presentación aguda. Pero ahí lo que nos va a dar, digamos, el diagnóstico, pues ya de forma definitiva, pues es un ecocardiograma, sin duda. Los que son pacientes crónicos, como habíamos comentado, pueden estar por años asintomáticos y hasta que llegan a los 50 años o la mitad de la vida es donde empiezan a tener los síntomas que se van a manifestar con lo que es inicialmente puede ser con congestión pulmonar. Podemos encontrar ahí que el ejercicio puede estar ahí medianamente bien tolerado, pero pueden empezar con lo que son palpitaciones. Bueno, es digamos lo que se ve ahí más común. Y ya en pacientes graves se puede desarrollar una enfermedad aguda pulmonar que se da a consecuencia de lo que es el edema pulmonar, que se da a consecuencia de la insuficiencia aórtica y pues las evidencias de bajo gasto cardíaco, que pues esa puede ser que haya oliguria, que haya ahí sensación de frío, cianosis, y todo eso pueden ser datos de bajo gasto cardíaco y puede también acompañarse de un pulso hiperdinámico, como el que habíamos visto acá, que es el llamado eh, el pulso de Corrigan, que es el que les comentaba, que es un pulso que tiene elevación y caída rápida del mismo pulso. Y ese es otro de los hallazgos que podemos tener, que es lo que se refiere con el pulso hiperdinámico. Y acá está lo que es el tratamiento, que como les comentaba, se basa en lo que es, cuando tenemos la presentación de insuficiencia aórtica, bueno, hay que checar si está acompañado de hipertensión arterial, porque en este tipo de pacientes la cirugía inclusive puede estar contraindicada. Si hay una disfunción ventricular izquierda, bueno, está contraindicada porque existe, por lo general, una disfunción del ventrículo izquierdo después de la cirugía. Es por eso que hay ciertas contraindicaciones de cirugía. Y en ese tipo de pacientes es mejor tratarlos ya sea con IECAS o con ARA2 en pacientes que está en insuficiencia acompañada de hipertensión arterial. Los mejores medicamentos pues es tanto los inhibidores de enzima convertida de angiotensina o los ARA2 como por ejemplo los sartán. Ahora, si tenemos nada más la pura insuficiencia aórtica de presentación aguda, ahí los medicamentos que vamos a utilizar es lo que ya sea el nitroprusiato como principal medicación, lo que son diuréticos, que esto es para reducir lo que es este exceso de volumen que tenemos, o digamos para ayudar lo más posible a que este volumen sea lo menor posible, para así reducir la carga del corazón. Utilizar lo que son inotropos positivos, como pues la dioxina, que es un inotrópico positivo, para ayudar al corazón a su adecuado bombeo y aparte pues que el trabajo no sea tan pesado. Y también podemos utilizar el isoprotenerol también como otro tipo de tratamiento médico y que es efectivo. Y bueno, tenemos acá que bueno, que si no funciona nada de esto, pues entonces ahí sí llegamos ya a lo que es la cirugía, que lo que les comentaba era eso, que si son pacientes muy sintomáticos o que no tienen buena respuesta al tratamiento médico, pues entonces en ellos sí podemos valorar lo que es el tratamiento quirúrgico. Ya la presentación crónica, pues tenemos ahí que la insuficiencia aórtica se va a acompañar también de dilatación de la aorta ascendente. Hay que checar este dato. Si este dato es positivo, entonces hay que revisar las medidas que hay de dilatación, o sea, qué tan dilatada está la aorta, porque puede estar mayor de 45 milímetros en pacientes con síndrome de Marfan, o sea, que tienen factores de riesgo, bueno,
Bueno, hay factores de riesgo, por ejemplo, si no fan puede estar esta dilatación del aorta ascendente de más de 45 milímetros. Si estamos hablando de una válvula bicúspide congénita, pues ahí estamos hablando que puede haber una dilatación de más de 50 milímetros. Ya para otro tipo de pacientes puede estar ahí con lo que es más de 55 milímetros. Podemos ahí tener lo que es un Marfan, pero sin factores de riesgo, que esto puede ser ahí pues crecimientos de más de 2 milímetros por año. Esto es lo que aumenta la gravedad. Y estamos ahí que puede ser hasta más de 50 milímetros, o sea, y eso sin factores de riesgo. Pero inclusive puede estar a más de 45, porque ya cuando tenemos ahí antecedentes de cirugías de reemplazo anterior. Entonces, bueno, y en este tipo de pacientes podemos empezar con lo que es la indicación de IECAS con ARA2 como primera medida. Igualmente lo que son beta bloqueadores, porque estos van a retrasar la progresión eh, hacia lo que es la dilatación, sí, la dilatación de lo que es la aorta ascendente. Entonces, es esta combinación de IECAS, ARA2 y beta bloqueadores y reducir el ejercicio físico del paciente. Estos pacientes, en vez de recomendarles que hagan ejercicio, entonces es mejor que tengan una menor cantidad de actividad física para así reducir las complicaciones. Pero si esto no funciona, pues entonces ya sí recurrimos a lo que es la cirugía. Igualmente, si no tiene estas condiciones, pero el paciente es grave, ya que se le hace la ecografía y tenemos ahí, bueno, ahí depende de si el paciente tiene síntomas o no los tiene. Si el paciente es asintomático, entonces lo que hay que ver es la fracción de eyección. Si la fracción de eyección ventricular izquierda está a menos de 50%, pero también hay literaturas que aceptan, como les comentaba, aquí se ve la literatura del menor del 50%, hay otras literaturas que dicen que es menos de 55%, entonces se puede dejar por consenso que es menos de 55%, aunque depende del médico, pues el médico considera el cardiólogo que hace la cirugía hasta que llega esta fracción de inyección a menos de 50%. Ahí depende del criterio del cardiólogo, pero hay cardiólogos que lo pueden tomar desde el 55%. Y en estos pacientes es donde sí se considera la cirugía. Igualmente cuando hay dilatación del ventrículo izquierdo mayor de 70 milímetros de volumen diastólico o volumen diastólico, telesistólico del ventrículo izquierdo mayor de 50 milímetros. Cualquiera de estos volúmenes es lo que va a hacer ahí la indicación de cirugía. O mayor de 25 milímetros por metro cuadrado. Es también otra de las medidas que se utilizan para determinar si en pacientes sintomáticos es conveniente hacer la cirugía o no. Pero pacientes que ya tienen síntomas, pues en estos sí, en estos pacientes sí se tendría que hacer la cirugía, sí o sí. Entonces es lo que se toma en cuenta. Y ya para el seguimiento, pues tenemos ahí que en pacientes que tienen síndrome Marfan o una válvula bicúspide, en estos pacientes es el seguimiento de ecografía anual. Esto es por año. Si el paciente es de sintomatología leve o moderada, bueno, tiene insuficiencia aórtica de características leve o moderada, pues entonces en estos es cada 2 años, con consulta al cardiólogo cada año. Y ya si tenemos ahí un paciente grave, entonces en estos se hace lo que es el ecocardiograma cada 6 meses, con consultas también al cardiólogo cada 6 meses. Entonces, estos son el tipo de seguimiento que se hace a este tipo de pacientes. Y bueno, básicamente es todo lo que tenemos que decir acerca de la insuficiencia aórtica, o lo más importante. Son varios conceptos ahí, digamos, como les comentaba, son muy puntuales, muy específicos, pero pues sí son ampliamente preguntados. Entonces ahí es importante pues saber distinguirlos, conocerlos pues bueno, ya tenerlos en cuenta para que al momento en que se pregunten el examen, pues
tener la idea y poder responder adecuadamente las preguntas que se hagan respecto al tema. Entonces con esto termino lo que es bueno, lo que es este video. Espero que les sea de utilidad. Hay más videos ahí en el canal, ahí para que los revisen. Hay varios temas ahorita de cardio. Después vamos a poner más temas ahí de tipo ya pulmonar, digestivo, etcétera, endocrino, en fin. Vamos a ir poniendo de todo, pues estamos empezando ahí con lo cardiológico, pues porque digamos que es lo que más se llega a preguntar y también lo que es un poquito más cortito de explicar hasta cierto punto. Y también a la vez también es de los temas que a pesar de que son entre comillas simples, se llegan a complicar mucho a la hora del examen, entonces también pues lo estamos viendo primero, pero sí vamos a ver los demás temas conforme va pasando el tiempo, vamos a llenar más temas del canal, pero vamos poco a poco. Entonces espero que les sea de utilidad. Eh, y bueno, vamos a seguir subiendo videos ahí con cierta continuidad. Ahí nada más estén al pendiente. Y pues es todo. Muchas gracias por su atención y pasen un buen día. Hasta luego.